Si usted está con nosotros por primera vez, estamos estudiando los 10 mandamientos y estamos en el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Espero que ustedes estén aprendiendo los mandamientos. Voy a retomar un último punto que tuvimos la semana pasada y fue la autoridad dada en este mandamiento, el 4.º punto, las autoridades en general. Si un hijo en un hogar, que es el lugar donde debería aprender autoridad en primer lugar, ahí en su hogar, donde él ve a sus padres que le han cuidado, le han amado, le han protegido, si él no puede aprender autoridad ahí en su hogar, ¿qué podemos esperar del resto de su vida con el resto de las autoridades? Es en el hogar donde los niños aprenden autoridad, a respetar a sus superiores. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si un niño o una niña no es criada con sus padres? Ya sea que falten por alguna razón. Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese niño? Honrar a los padres en el 5.º mandamiento, según el entendimiento hebreo, incluía a los abuelos o familiares cercanos. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra abuelo aparece muy poco. Éxodo 10:10 la menciona, pero aparece muy poco. Más bien los hombres de Dios hacían mención a los padres de sus padres. Hacían mención a la segunda o tercera generación. Entonces eso incluía a sus familiares cercanos, a los cuales también ellos debían dar obediencia. Entonces, en primer lugar, la obediencia a los padres progenitores debe darse de acuerdo al 5.º mandamiento, a ellos en primer lugar, y después esa autoridad también puede ser delegada o dada por diferentes razones a sus familiares cercanos, y a ellos se les debe dar obediencia y respeto. Nosotros también recordamos a los huérfanos. ¿Qué pasa con los huérfanos? Gracias a Dios por hombres que han cuidado de muchos niños a través de la historia. Un ejemplo fue George Mueller, padre de huérfanos. Algunos, si quieren leer la biografía de este hombre, aquí la tenemos, y si usted asiste regularmente puede pedirla prestada. Un libro hermoso de cómo Dios proveyó para todos estos niños. La Biblia dice en el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En primer lugar, lo que deben saber los huérfanos, que Dios les cuida y les protege. Que el Señor ha permitido en su voluntad que sus padres falten. En Israel, el pueblo de Israel debía de tener un interés especial en cuidar a estos niños huérfanos, protegerles, guardarles. Entonces es parte de la obediencia entonces que van a tener esos niños a esos, ya sea familiares cercanos o a personas que tienen el deseo de cuidarlos y guiarlos. Hay un respeto que todo niño, aún no sea que tenga a sus padres o que no los tenga, que debe dar a sus superiores, porque toda rebeldía y arrogancia no son agradables a Dios. Sencillamente, toda arrogancia, toda desobediencia no es agradable a Dios. Entonces, aún esos niños que son huérfanos y son cuidados, ya sea por algunas personas que no sean sus familiares o alguna institución, ellos también deben respeto a esas personas. La obediencia y el respeto que un niño aprende en su vida de infante se va a reflejar en toda su vida, en su relación con su esposa o esposo, se va a reflejar en un trabajo, se va a reflejar en el lugar de estudio. Lo que ese niño aprendió de respeto y de autoridad se va a reflejar en todas esas áreas de su vida.
Entonces, espero que haya quedado explicado de forma general lo que esto significa y esta autoridad. Vamos a hablar entonces ahora de algunos puntos que todavía nos falta tocar. Vamos a hablar del amor de los padres, el amor de los padres. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, ¿a quién quiere? Hay un amor natural, o debe existir un amor natural de los padres hacia los hijos. Es algo que Dios pone en los seres humanos. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículo 21. Juan 16, 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y nosotros podemos verlo en toda mamá que se desprende, no importa si en ese momento está en medio del parto, ya dio a luz y le pasan su niño, aún en medio de todo el dolor, ella abraza con gozo a ese niño. Y es muy doloroso ver en estos días cosas horribles que están pasando. Cómo el aborto se ha vuelto, ¿verdad?, como algo natural para muchos. Es totalmente innatural. Es totalmente un pecado delante de Dios, quitar la vida a un ser humano. Nosotros recordamos también al hijo pródigo, cómo este hombre, esperando a su hijo, lo abrazó. Ese amor natural que debe haber de los padres a los hijos. Todo padre o madre en su sano juicio tiene un amor natural y no busca ningún mal para su hijo. Lo normal de un padre es que estuviera dispuesto hasta, si fuera necesario, dar la vida por su hijo. Yo quiero decirte algo, hijos, todos somos hijos aquí, ¿verdad? Todos somos hijos, entonces no crea que es que nada más para los pequeñitos, esto va para todos. Nuestros padres, en general, no buscaban hacernos la vida imposible. No buscaban hacernos mal. No hay un deseo en tu papá o en tu mamá de voy a hacerle la vida imposible a este muchacho y a esta muchacha. En lo general no es así. No es así. Tus padres te aman y te aman más que tus amigos. Mucho más. Ellos te cuidaron, ellos te protegieron. No hay un deseo de hacer mal. Cuando nosotros vemos esas situaciones que se presentan de desprecio de los padres, nosotros debemos saber que todo es producido por el pecado en los seres humanos. Ese odio que muchas veces vemos no es lo natural. ¿Cuántos hijos han despreciado el amor de sus padres? ¿Cuántos hijos han despreciado el amor de sus padres y su cuidado? Todo hijo va a dar cuenta a Dios por esto. Todo padre o madre debe mostrar amor a su hijo, cuidar de sus necesidades, dedicarle tiempo, darle aquello que es necesario según las posibilidades de su papá para el desarrollo de este niño o niña. Pero principalmente todo papá y mamá debe mostrar amor a sus hijos, orando por las vidas de ellos. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Ellos necesitan conocer al Salvador. Y no debemos ser un tropiezo para los niños. La Biblia dice que cuando una persona es un tropiezo, es mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y se le hundiese en lo profundo del mar, hasta el fondo, que se vaya. O sea, Dios está hablando de lo terrible que es poner tropiezo a un niño. ¿Y cómo podemos poner tropiezo a un niño? No llevándolo a Cristo, no mostrándole al Señor, viviendo una vida que supuestamente dice que nosotros amamos a Dios, pero en nuestro hogar y en la calle es totalmente otra cosa. Con dolor yo recuerdo un niño hace mucho tiempo que llegó a decirme, maestro, yo quiero asistir a la iglesia, pero ya mis papás no me van a volver a dejar. Ese niño sabía que debía obedecer a sus padres, pero sus padres van a dar cuenta delante del Señor por ese niño que no es llevado a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes al llegar a la adolescencia dejan los caminos del Señor porque sus padres viven vidas hipócritas y sus profesiones nada más son profesiones de domingo, no de una vida cristiana? Ni la mejor educación, ni los mejores regalos o los mejores paseos se pueden comparar a tener la salvación que es en Cristo Jesús. Padres, amen a sus hijos, llévenlos al Salvador, que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Otra cosa que tienen los padres como responsabilidad es la labor de enseñar a sus hijos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Voy a repartir desde ahora unos pasajes, entonces para que me los tengan listos para leerlos. Por favor, Marlene, Proverbios 22, 15. Naidi, Proverbios 29, 15. Ronnie, Proverbios 19, 18. Que me los tengan por ahí, por favor, cuando yo los pida. Entonces, Proverbios 1:8 dice: y oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué es obvio en este pasaje? ¿Qué están haciendo los papás? Instruyendo a sus hijos. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, Dios pide de los padres que enseñen esto a los hijos, que enseñen instrucción. Nosotros recordamos Deuteronomio capítulo 6. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, porque muchos no lo han leído tal vez alguna vez, o tal vez no lo recordamos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los israelitas tenían como costumbre poner a los niños unas tablitas de madera, y ahí escribían los mandamientos, y hasta que ese niño se aprendiera ese mandamiento se lo cambiaban por otro. Así aprendían los niños la palabra del Señor. Y nosotros como padres debemos de ser también ingeniosos, ¿verdad? ¿Cómo podemos que ese niño se vaya aprendiendo tal vez una pulserita, tal vez algo, que él lo vaya aprendiendo? Pero más que solamente por aprenderlo, nosotros debemos explicar lo que debe ser y el significado de la palabra del Señor. En primer lugar, este versículo nos enseña: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablar del Señor, de quién es Él, y después que nosotros amemos al Señor. Porque ¿de qué vale hablarle a los niños de amor a Dios si nosotros no amamos al Señor? ¿De qué vale que tú le digas ve a la iglesia y tú no vienes a la iglesia? ¿De qué vale que le digas tú lee la Biblia y tú no lees la Biblia? Hay padres que dicen: uy, es que ahora yo tengo que ir a la iglesia porque ya tengo un hijo pequeño. Yo he escuchado cosas de esas. Y antes y toda tu vida. La Biblia nos cuenta en Josué capítulo 4, versículo 6, algo que pasó en el pueblo de Israel. Josué capítulo 4, versículo 6 dice, con respecto a lo que el pueblo de Israel debía hacer en esa nueva tierra y las cosas que iban sucediendo a través de todo el camino. Entonces,
Vea lo que Dios dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Esas piedras que los príncipes pasaron recogiendo por el Jordán, llevaron en sus hombros y levantaron como un memorial. ¿Qué significan eso? Dice: y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, qué gozo el día que nuestros hijos pregunten: papá, ¿qué significa ser un pecador? ¿Qué significa arrepentirme de mis pecados? ¿Qué significa eso de la cena del Señor? ¿Por qué yo no puedo tomarla? ¿Qué significa tener a Cristo en el corazón? Cuando tu hijo te preguntara, hermanos, qué gozo el día en que nuestros hijos, que Dios ponga esas palabras en sus corazones y deseen de conocer del Señor. Hemos doblado la rodilla para que eso pase. Los padres tienen una labor de instrucción. Aquí estamos viendo, si tu hijo te preguntara, y tú, papá, tienes que saber qué significaba eso. Y yo animo desde ahora, aunque tú no sabes si te vas a casar o no, que te prepares desde ahora. Más adelante nosotros vemos cómo ese pueblo fue instruido, pero que después de que murió esa generación, con Josué que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, se levantó una generación que no conocía a Dios. Eso lo encontramos en el libro de Jueces. Una generación que no conocía a Dios. Pregunto, ¿habrán los padres hecho su labor? Las siguientes generaciones que vendrán, porque si el Señor no ha venido, de aquí saldrán diáconos, maestras, papás y mamás temerosos de Dios. Pero hay que instruirles en el camino del Señor. Desde ahora. Hubo un tiempo cuando todo niño sabía los 10 mandamientos, porque sus padres les enseñaban los 10 mandamientos. Hubo un tiempo donde los padres tomaban tiempo para enseñar a los niños a través de preguntas y respuestas, los catecismos. En Deuteronomio 6 nos dice, y cuando te acuestes y cuando vayas por el camino, a veces nosotros queremos como agarrar al niño o al joven, siéntate ahí en la sala, voy a hablar contigo, vamos a hablar. Y entonces te paras y comienza, ¿verdad? Casi como un sermón. Yo no estoy diciendo que no debamos enseñar a los niños, sí debemos hacerlo. Y si usted consigue material, libros, qué bueno. Pero este versículo nos habla de que esa instrucción es el camino. Cuando vas en el carro, cuando haces las compras, ves te da una oportunidad para hablar del Señor en diferentes situaciones. Ves ese sol, ¿quién hizo ese sol? Oye, ¿escuchaste esa persona la palabra que dijo? ¿Sabes que eso no es agradable delante de Dios? O sea, ¿viste? Esa persona mintió. O sea, en el camino con ellos debe ser una instrucción siempre, en todo momento. Se levantará una generación que honre a Dios. Esperemos que esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, críe una generación en el temor del Señor. La disciplina. Dice la Biblia, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero decir en primer lugar que estamos en contra de todo abuso o maltrato físico o verbal a los niños. Estamos en contra de todo abuso o maltrato físico a los niños. Como estamos en contra de no amonestarlos o disciplinarlos bíblicamente. Los niños deben ser amonestados y disciplinados bíblicamente. Un padre que no amonesta o corrige a su hijo o no lo disciplina con la vara desde pequeño, no está mostrando amor a ellos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 9. Si usted quiere saber un poco más de lo que significa la disciplina, le recomiendo el libro Cómo ser padres exitosos de MacArthur.
Les recomiendo que pueda leer ese libro. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos sois participantes, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Un padre que disciplina a su hijo adecuadamente, ¿qué es? Lo ama. Y hay que aplicar esa disciplina. No nos dejemos engañar por lo que el mundo dice. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón a la vara de la corrección y la regeneración. Muy bien. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no sacas tú de tu alma para destruirlo. Todos estos versículos nos hablan de una corrección al hijo desde temprana edad, y hay amor en hacerlo adecuadamente. Y también el último versículo nos dice la forma de hacerlo: con amor, no con ira, no con el deseo de destruirlo, sino con el deseo de corregirlo, sabiendo que la necedad está ligada en el corazón del muchacho desde pequeño, según el versículo capítulo 22:15. Si usted quiere saber un poquito más acerca de esto de la vara, podemos hablar después. Me puede hablar. Hay niños que con solo hablarle ellos entienden, usted sabe, amonestarlos. Pero hay otros niños que después que se les habla, son rebeldes y son desobedientes. Hay que aplicarles la disciplina, y es necesaria, con amor, y como la Biblia lo explica. Debe darse esa disciplina con autoridad en el momento y lugar adecuado del cuerpo. Ellos deben entender al final que este castigo es con el fin de corregirlos en amor, y que finalmente ellos deben obedecer a Dios. A Dios. ¿Por qué no obedeceremos a Dios y viviremos? Es necesaria esta disciplina. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo un hijo es llevado a la ira? ¿Cuándo? Cuando no es amonestado, disciplinado bíblicamente. Un hijo es llevado a la ira. Cuando a un hijo se le falta el respeto o se le golpea brutalmente. Cuando no se siente amado o no se le cuida. Cuando se le ponen metas inalcanzables o no se les reconoce su esfuerzo en aquello que se les pidió. Cuando los descuidamos o no los escuchamos o no les damos el consejo adecuado. Cuando no los amonestas, provocas ira en ellos. Cuando tú le das reglas y no las cumples, o cuando les das una disciplina sin una razón. Los niños deben ser enseñados que sus padres tienen el deber de disciplinarlos. Eso hay que enseñarle, porque en la escuela o en otros lugares les enseñan otras cosas. Hay que enseñarle a ellos. Ellos necesitan saber, mira, son tus papás que te deben de disciplinar en el Señor, y deben explicarles cómo se aplica esa disciplina. Ellos deben de saber también. Dios demandará esta responsabilidad de los padres. Yo recuerdo con mucha tristeza el relato de una niña que fue a visitar a su amiguita. En medio de la reunión, su papá se acercó a esta niña y le dijo: mira, no hagas eso, no lo vuelvas a hacer. La niña se sintió un poco avergonzada porque le había su papá amonestado. La otra niña que le visitaba le dijo: qué bueno que tienes un papá que te disciplina y te dice qué cosas que hacer, porque mis papás nunca me dicen qué está bien o qué está mal. Ellos te aman, por eso te disciplinan.
una autoridad sobre los dos. Honra a tu padre y a tu madre. La autoridad es sobre los dos. Cuando tu esposo no está, hermana, la autoridad en el hogar eres tú. Pero escuchamos cosas como lo siguiente: cuando venga tu papá, él va a saber y te va a dar una tunda que tú no sabes. Nos da risa eso, hermanos, pero toda mamá que hace eso está desobedeciendo al Señor. Usted es la autoridad en su casa. Porque si no, ese niño cuando llegue a la casa, lo que va a ver por la puerta es un ogro. No va a salir a recibir a su papá con un abrazo. Esa mamá tiene que aplicar la disciplina. Ella es autoridad. Dios dio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí lo dice muy clarito. Entonces, esa autoridad es a los dos. Entonces, que por favor en esto seamos obedientes al Señor y la apliquemos adecuadamente. Y respetar a la mamá es igual que respetar al papá. Si tu padre ves que tu hijo irrespeta a tu esposa, háblale a tu hijo o a tu hija. Eso no debe de suceder. Eso no debe de suceder. Ok, muy bien. Vamos a la promesa detrás del mandamiento. La promesa detrás del mandamiento. Entonces, en Éxodo 20 nosotros leímos o hemos aprendido que dice: para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así lo leemos. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Es extraño cómo algunos antinomianos dicen que la ley no se nos aplica. Un antinomiano es una persona que dice que los cristianos ya no deben vivir regidos por la palabra de Dios, y especialmente los 10 mandamientos. Los cristianos seguimos obedeciendo la ley porque hemos sido salvados para agradar al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Éxodo capítulo 20, la promesa fue dada a Israel en el contexto de ingresar a la tierra de Canaán, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como nosotros sabemos, ese Israel, el verdadero Israel, es el Israel espiritual, el Israel que cree y esperó la promesa de un Salvador, Jesucristo. Ese es el verdadero Israel de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por dónde está ese pueblo? Por todo el mundo. Entonces, esta promesa no es solamente para los que entraron a la tierra de Canaán, no, es para todo creyente, para todo hijo de Dios, para todos ellos. Y aún yo creo que se extiende también a muchos que no son creyentes de una forma en la gracia común del Señor. Dios quiso conferir una promesa de bienaventuranza a aquellos que honren a sus padres. Dios lo quiso así. Y cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, lo que da a entender es la preeminencia, la importancia. Qué importante es esto de obedecer a sus papás. Es lo que Dios está diciendo. Es muy importante que tú obedezcas a tus padres, honrándolos. Haciendo esto, me estás obedeciendo a mí. Entonces tiene una importancia muy grande delante del Señor. Esta obediencia te debe hacer ver que hay una obediencia final, que es a Dios, y temer y honrar a Dios. ¿Qué significa esto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Significa que cada niño o cada niña que obedece a su papá va a ser de larga vida en esta tierra. ¿Significa eso directamente? Bueno, nosotros vemos cosas que nos indican que no específicamente significa eso.
Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos años vivió nuestro Señor Jesucristo? 33 años. ¿Qué hijo hubo más obediente que el Señor Jesucristo? No hay, no ha existido. Cuando una persona muere a los 33 años, ¿qué decimos? ¿Murió qué? Joven. No llegó a una edad anciana. Esa promesa que seas de larga vida, lo que tiene que ver es con una bienaventuranza en cuanto a una vida gozosa y dichosa. Una vida gozosa y dichosa en el Señor, sabiendo que Dios provee bendición a través de esto. Será alejado, si obedece a sus padres, de muchos males y es obediente. La bendición de Dios estará sobre él, la bondad de Dios estará sobre la vida de aquellos que son obedientes a sus padres. Es una obediencia a ellos, y esa obediencia a sus padres le alejará de muchos problemas y peligros. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, muchas veces en las noticias que dice el papá de ese hijo que murió: yo le dije que no saliera de noche. Yo le dije que no fuera con esos amigos a esa fiesta. Y ese hijo o esa hija nunca volvió a su hogar. Y nosotros lo hemos visto. Proverbios 3:2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hijo, obedece a tus padres. Y yo creo de una forma general que Dios así lo hace. Dios bendice con una vida dichosa. ¿Cuántos han despreciado el consejo de sus padres de muchas maneras? Esa mamá o ese papá que le decía al hijo: mira hijo, mira hija, no te cases con ese muchacho, no te cases con esa muchacha. Esa muchacha no ama a Cristo, no es fiel al Señor. Mamá, pero él va a cambiar cuando nos casemos. Y vea, y duros golpes en la vida se llevará por no haber obedecido a su papá o a su mamá. Ese joven con esas amistades: hijo, no salgas con esas amistades, no andes con ellos. Yo sé por qué te lo digo. Pero papá, yo sé por qué te lo digo. ¿Cuántos hijos no han obedecido la voz de sus padres y han caído en graves problemas? Escucha el consejo de tus padres. No te dejes engañar por tus amigos que te dicen: es que tu papá no sabe, tu mamá no sabe. No, ellos sí saben. Dios les ha dado una autoridad. Ellos tienen una experiencia que tú no tienes. Recuerda que Dios está dirigiendo tu vida a través de tus padres, y obedecerles es agradable a Dios. Obedecerles es agradable a Dios. Así como obedecer trae la bendición de Dios, así desobedecerlos traerá tu mal. Dice George Lawson en su comentario a los Proverbios, acerca de Proverbios 1:8, él dice lo siguiente, escuche: los vicios y la ruina, por otra parte, son las consecuencias inmediatas de la irreverencia para con los guardianes de nuestros años en la infancia. Los vicios y la ruina, y él dice las consecuencias inmediatas, porque hay otras consecuencias, hijo, que serán eternas. El juicio de Dios vendrá sobre ti, y te das cuenta delante de Dios un día por la desobediencia a tus padres. Y padres, esto nos debe llenar de dolor y tristeza, saber que a nuestros hijos no les irá bien si no obedecen. No les irá bien en esta vida y más allá de esta vida. ¿No te da dolor en tu corazón eso? ¿No te da dolor? Que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos. Que el Señor tenga misericordia. Ninguno le irá bien que no honre a sus padres. A ninguno le irá bien que no honre a Cristo.
La Biblia dice en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Romanos 1:30 dice que el juicio está preparado para aquellos que son desobedientes a los padres. Y yo quiero preguntar a todos, no solo a los niños, porque podemos ver a los niños. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros fuimos desobedientes en nuestra niñez? ¿Cuántas veces nuestro padre no hagas eso? Si no, tú no tienes la justicia de Cristo, si no has sido lavado de tus pecados, tú darás cuenta delante de Dios por este pecado. Porque no honraste a tu papá, no lo respetaste, no lo obedeciste, no lo amaste. Vas a dar cuenta delante de Dios. Y eso no es lo más terrible de todo, eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que faltan 9 mandamientos más. Es solo uno, ese era uno. Honra a tu padre. Vamos a dar cuenta delante de Dios por todos ellos. Que la justicia de Cristo sea lo único para tu vida que te cubra delante del Señor. Su justicia. Cristo y el mandamiento. Cristo y el mandamiento. Ok. Así como Cristo no faltó a un día de reposo, tampoco faltó a este mandamiento. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Sí, Lucas 2, 49. En el contexto de esto, sus padres habían llevado a Jesús al templo. Y leemos en el versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Quién estaba sujeto a ellos? Jesús. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No hubo un niño como Cristo, sujeto a sus padres. Y delante de los demás, esta autoridad de sus padres sobre él se reflejó. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cristo aprendió obediencia, mostrando así un corazón dispuesto para honrar no solo a sus padres terrenales, sino a su Padre celestial. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién de nosotros ha hecho siempre lo que agrada a sus padres? Siempre. ¿Quién lo ha hecho perfectamente? ¿Quién es el único que lo ha hecho perfectamente? El Señor Jesucristo. No hay como Él. Cristo cumplió perfectamente el mandamiento de honrar a sus padres. Juan capítulo 2, versículo 4. Juan 2, 4. Voy a leer del versículo 1, dice, y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando en vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Algunos al leer este pasaje dicen, bueno, ¿y por qué se refirió Jesús a su mamá de esa manera? Parece como una forma de respeto. Nosotros no le decimos a nuestra madre, mujer. Quiero leer el comentario de Hendrickson acerca de este pasaje. Dice, la palabra mujer muy bien pudiera traducirse señora, puesto que no existe idea de irrespetuosidad alguna, si no sus discípulos inmediatamente se lo hubieran señalado. Cuando el Señor dijo mujer, no se expresó rudamente, por el contrario, fue un acto cariñoso de su parte el usar esta palabra para hacer ver a María que ya no debía seguir pensando
en él como si fuera únicamente su hijo, pues cuanto más lo concibiera como hijo, más sufriría cuando él sufriera. María debía empezar a mirar a Jesús como su Señor. No fue una forma de irrespeto. Juan 19:26. Cristo en la cruz del Calvario. Juan 19:26. Voy a leer el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujeres de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Encargando a ese discípulo amado, el cual pensamos que es Juan, a su mamá. ¿Qué está haciendo Cristo como un hijo? Cuidando de su mamá, preocupado por su mamá y proveyendo para ella lo necesario. No ha habido ni habrá un hijo como Cristo. Él cumplió la ley y por su obediencia los creyentes son santificados. Solo los que confían en la obra perfecta de Cristo y se arrepienten de sus pecados entrarán en el reino de Dios. Porque todos nosotros hemos fallado en este mandamiento como hijos. Absolutamente todos. Finalmente, el amor a Cristo y la honra a Él deben ser mayores que el amor por los padres. Vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si tus padres te llevan a desobedecer la palabra de Dios, entonces no debes escuchar su consejo. Y con respeto mostrarles que tú tienes una autoridad superior a quien obedecer. Y con la Biblia mostrar con humildad a tus padres el consejo de la palabra del Señor. Esto solo aplica si el consejo de ellos va expresamente en contra de algún mandamiento o principio bíblico. Por lo demás, debes obedecer a tus papás. Debes obedecerlos, sabiendo que hay una bendición mayor para aquellos que obedecen al Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que este mandamiento de honrar a los padres quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, y que el Señor incline el corazón de nuestros hijos a la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por haber estudiado este quinto mandamiento. Señor, nos vemos a nosotros mismos tan débiles y faltos. Cómo hemos ofendido a nuestros padres. Posiblemente muchos habrán tenido que pedir perdón a sus padres también, pero principalmente a ti, oh Dios. Oh Señor, nos amparamos en la justicia de tu Hijo Jesucristo. No le irá bien a ninguno que ha desobedecido a sus padres. No le irá bien en esta vida ni contigo, oh Dios. Oh Señor, pon temor en nuestros corazones. Que tu palabra penetre profundamente en nuestra mente, de modo que querramos obedecerte en todas las cosas y agradarte. Oh Señor, ayúdanos a aquellos que somos padres a cumplir fielmente la ordenanza de enseñar a nuestros hijos.
que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Oh Padre Santo, estas cosas las suplicamos y te pedimos esto en los méritos de tu Hijo Jesucristo.